patria, su fulgor abstracto es inacible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Alta traición, José Emilio Pacheco. Bienvenidos a Sincronía. Buenas noches, público. Estamos aquí en Sincronía en este jueves 8 de mayo. Y bueno, pues un día bastante bipolar, o que más bien nos ha demostrado lo bipolar que puede llegar a ser la naturaleza. En más o menos como mediodía, un temblor de más de 6 puntos, de 6 grados en escala de Richter aquí en la Ciudad de México. No sé allá donde nos estén escuchando, si nos están escuchando en la República Mexicana, si se haya sentido en otras partes de la República, pero aquí estuvo bastante fuerte. Y por la tarde, por mucho, uno de los atardeceres, de los crepúsculos más hermosos que se han presentado en la Ciudad de México. Y bueno, pues en esta bipolaridad de la naturaleza, empezamos ya este espacio de relax cultural que se llama Sincronía, con mucho gusto para ustedes. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Hola Ulises, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, muy bonito crepúsculo y un gran susto en la mañana. Exactamente, y bueno, para irnos quitando el susto, pues ya tuvimos un gran crepúsculo hermosísimo, bastante relajante, y para seguir en ese tono, pues vamos a empezar aquí en Sincronía y recibimos a Rogelio Fernández, nuestro matemático de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, Ulises, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contento por estar de regreso después del periodo vacacional. Y vamos a hablar hoy de un tema bastante popular en el sentido de que es conocido por muchos estudiantes de matemáticas que sufren con esa rama. Eh, Hoy titulé el tema como la piedrita infinitesimal con la cual está construido nuestro mundo. ¿Y cuál es esa piedrita infinitesimal? Pues precisamente el cálculo. La palabra cálculo quiere decir piedrita. Bien, la raíz de cálculo es calc, como calcio, que es piedra, y la terminación ulo significa es un diminutivo en latín. Calculus sería en latín. Entonces, bueno, esta rama de las matemáticas y digamos que sobre la cual está construido nuestro mundo, porque es la rama, podríamos decir, del movimiento o del cambio, así como la geometría es la parte de las matemáticas que estudia el espacio, el cálculo podríamos decir que estudia el movimiento, y eso es una cosa muy amplia que tiene que ver directamente con los fenómenos de la naturaleza. Y eso es precisamente lo que motivó a Newton. Podemos ver en la primera imagen este retrato de Newton, que es uno de los más grandes genios que ha existido en la humanidad en general, no nada más en matemáticas. Newton fue físico, fue filósofo, alquimista también, matemático en particular. Newton, mi manera de ver es que Newton era un gran genio que quería explicar la naturaleza. Su más grande obra se llama Los principios matemáticos de la filosofía natural, y eso precisamente resume su idea de explicar los fenómenos, concretamente los fenómenos que van cambiando. Y como no había una herramienta totalmente cuajada, una herramienta matemática para explicar esos fenómenos, pues lo que hizo este gran genio fue crearla, de tal manera que él fue matemático, podríamos decir, como una necesidad para poder explicar la naturaleza. Entonces él desarrolló el cálculo infinitesimal. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente la idea es, nosotros podemos dividir, digamos, un pedazo de hilo en dos mitades o en tres tercios o en cinco quintos, etcétera, etcétera, etcétera. La podemos dividir en partes iguales, en un número finito de partes iguales. Pero entonces Newton se imaginó dividir un segmento en una infinidad de partes.
En vez de hablar de décimos, de milésimos, él hablaba de infinitesimos. Entonces, el pasar a los infinitésimos no son enchiladas, el pasar al infinito, el pasar al límite, eso es, en eso se traduce la base de su explicación del universo. Eso es, por un lado, lo que hizo Newton básicamente. Él desarrolló el cálculo a partir de la geometría, empezó por el cálculo diferencial, que ahorita vamos a hablar de él. El segundo padre, porque el cálculo tiene dos padres, es Leibniz. Newton era inglés y Leibniz, que vamos a ver su imagen, la segunda imagen es un retrato de Leibniz, era alemán. Y Leibniz, yo podría decir que era más matemático que Newton, y donde las matemáticas en Leibniz se unen con la filosofía y con la racionalidad. Era un filósofo racionalista, era un lógico, era alguien que era muy formal para explicar las cosas. Y yo creo que Leibniz, a diferencia de Newton, sí entró al cálculo vía las matemáticas puras, vía el lenguaje matemático. Y de hecho, el cálculo actualmente hereda la manera de escribir las cosas, la notación, la hereda de Leibniz y no de Newton. Los dos fueron contemporáneos, por supuesto, nacieron en la primera mitad del siglo XVII, murieron ya entrado el siglo XVIII. Y a diferencia de Newton, Leibniz entró al cálculo infinitesimal por el lado de la integral, que ahorita vamos a ver rápidamente las ideas del cálculo diferencial y del integral. Ya nada más termino diciendo dos de la parte de Newton y Leibniz, diciendo que ellos no iniciaron el estudio del cálculo porque hay indicios de que se estudió de alguna manera las ideas subyacentes al cálculo en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, en la antigua China, pero por supuesto con ellos cuajó toda esa rama. Y también debo decir que hubo una disputa por la paternidad del cálculo. Los ingleses, más que Newton, todos los ingleses que estaban alrededor de Newton acusaron a Leibniz de haberse plagiado las ideas de Newton, porque Leibniz fue el primero que publicó las ideas. Newton, digamos, desarrolló las ideas y luego ya se fue a su gran libro de la filosofía natural, donde ya se va a la ley de la gravitación universal y a otras cosas que le interesaron. Digamos que olvidó por un momento o dejó a un lado ese desarrollo matemático, pero después ya en el siglo XVIII hubo esa disputa entre ambos. Yo diría que no tanto entre los personajes, sino entre todos los matemáticos y físicos que estaban alrededor, y sobre todo se creó una disputa entre la Europa isleña, digamos, de Inglaterra, y frente a la Europa continental. Y bueno, ya entrados en la materia, en la siguiente imagen, voy a poner en las siguientes dos imágenes las ideas visuales de lo que es el cálculo diferencial, primeramente, en esta tercera imagen, y lo que es el cálculo integral. Entonces, primero vamos con el cálculo diferencial. En esta imagen, entonces, en esta tercera imagen, vemos una gráfica, una curva, y la idea del cálculo diferencial es proceder a través de una serie de pasos, poco a poco, hasta llegar a una situación ideal. Entonces, ustedes pueden ver un punto que tiene coordenadas 1,1, que es el que está hasta abajo, y la idea es ir trazando rectas a partir de ese punto como si fuera un pivote, rectas hacia arriba. Digamos que la primera es la azul, luego la segunda es la verde y la tercera es la roja. Va bajando, va inclinándose más esa recta y se va transformando en un proceso de límite de una secante, que quiere decir una recta que corta la curva en dos puntos, el 1,1 que es el pivote y otro punto por allá arriba. Va bajando, los puntos se van acercando al 1,1 y se va convirtiendo en una recta tangente. Es decir, es un proceso de movimiento, de acercamiento, es lo que se llama un proceso de límite, hasta llegar a un concepto en el que radica la idea de la velocidad instantánea. Es decir, cómo cambia un fenómeno
así de general cualquier fenómeno a lo largo del tiempo de manera instantánea. No decir una velocidad promedio, ¿verdad? No decir recorrí 2 kilómetros y lo hice en 2 horas, sino en el instante, en determinado instante, cuando hay una fotografía, digamos, en movimiento, qué velocidad tiene. Esa es la primera idea básica, en eso se basa todo el cálculo diferencial. Y pasamos a la siguiente imagen, que es la imagen del cálculo integral, que también comparte con el cálculo diferencial la idea de un proceso que va haciendo poco a poco, va avanzando poco a poco hasta llegar en una situación ideal a un límite. ¿Cuál es ese proceso en el caso del cálculo integral, del cual vemos ya la imagen? Es considerar una curva que representa nuevamente un fenómeno de cualquier índole, pero generalmente es un fenómeno que transcurre a través del tiempo y se trata de calcular el área bajo esa curva. Es un área que no es tan fácil de calcular como el área de un cuadrado o de un triángulo, sino que hay que hacerlo a través de un proceso que consiste en dividir esa área en rectángulos que al principio suenan burdos, ¿verdad? Porque hay huecos por debajo y hay partes de los rectángulos que sobran. No es exacta el cálculo del área, pero a medida que esos rectángulos se van haciendo más y más finos, se van convirtiendo en tiritas cada vez más delgadas, se tiende a un proceso hacia el cálculo exacto del área bajo la curva. Estos dos cálculos, el diferencial y el integral, son de alguna manera inversos y se unen a través de lo que se llama un teorema fundamental de las matemáticas, que es el teorema fundamental del cálculo, que dice básicamente que son procesos inversos, derivar e integrar. Hola, buenas noches, Rogelio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues tocas un tema que, bueno, para mí en lo personal es muy, pues bueno, tiene muchas aristas porque por un lado me parece fascinante, increíble como todo lo de matemáticas, pero todavía más desafiante porque como sea, pues bueno, cuando estuve en la escuela, pues sí, ya el álgebra en su momento me causó problemas, la geometría analítica pues me causó problemas, pero ahí va pasándola. La geometría plana pues también, pero ahí iba y le iba entendiendo. Y el cálculo siempre me pareció. Sí, para mí era una emoción porque todo esto empieza con las funciones, ¿no? Y con los límites y con todo esto, y era una emoción cuando lo sacaba, pero y podía resolver algún problema, pero la verdad que no, nunca pude develar su misterio y me parece genial porque eso de los límites, de estarse haciéndose más chiquitos y todo el misterio, como digo, y el esoterismo y la profundidad y que no solo se encuentra en el espacio, sino aquí en esas cosas tan pequeñitas es fascinante. Ah, antes de que nada, también qué hermoso título le pusiste, se parece a los títulos que le ponía el pintor Miró a sus pinturas, pero realmente, bueno, esta dificultad yo veía que a muchos les pasaba y no solo, yo sé que las matemáticas son muy difíciles, pero era en especial en esto. ¿Por qué? O ustedes los matemáticos, Rogelio, lo ven y le entienden así de fácil, ¿por qué en general eso cuesta tantísimo trabajo? No, mira, lo que pasa es que ahí hay un concepto realmente difícil que a toda la humanidad le costó bastante trabajo, que es ese concepto de límite. Esto tiene que ver un poco, bueno, con muchas cosas, pero también tiene que ver con esta idea de Aristóteles en la antigua Grecia, donde hablaba de la potencia y el acto. Entonces, la potencia es un estado donde van transcurriendo sucesivamente ciertas fases de un proceso que nosotros podemos tocar, nosotros podemos alcanzar, pero el acto es algo que vas de golpe a una situación ideal que está allá muy lejos, pero que tu mente es capaz de llegar de golpe sin necesidad de ir paso por paso. Básicamente en eso se basa, es una cosa realmente complicada que tiene que ver con muchas cosas y yo creo que ahí está la esencia de lo que es el límite y de lo que es el cálculo. Eh, pues Rogelio, este, híjole, ¿qué decir de este tema? Bueno, que es una rama de las matemáticas, como dice Marta, y Marta te lo dice con bastante honestidad, porque ella pasó un día para un posgrado un examen bastante muy difícil de cálculo, así que modestia aparte de Marta, digamos que pues es algo que, para mí, pues como yo tengo una disfunción para los números y las matemáticas, se me hace todavía más esotérico.
a duras penas pude con el álgebra y la geometría analítica, y pues ya el cálculo es algo que, bueno, por la formación que tuve en la preparatoria, pues no me topé con él, pero sí sé tengo amigos que sí estuvieron en el área matemática de la preparatoria, que poco después también en sus carreras lo usaron, y bueno, sí sé que es algo bastante, bastante profundo. Y bueno, pues basta recordar, es cierto que la idea de cálculo, bueno, en esta disputa entre Leibniz y Isaac Newton, creo que Isaac Newton, dicen por ahí una leyenda urbana que quería enviar, como de castigar con la muerte por si demostraba que el fraude era de Leibniz, ¿no? ¿Es cierto eso? Mira, yo creo, como te digo, que la leyenda surgió más exagerada de lo que fue, en el sentido de que a los personajes creo que no les importaba tanto, sino más bien a todo lo que rodeaba. Newton era así como el rey del pensamiento y de la ciencia y de las matemáticas en Inglaterra. ¿Cómo osaba alguien plagiarle algo a su rey, no? Más o menos iba por ahí. Y los ingleses son Mm. muy aferrados a esa cuestión nacionalista, ¿no? Ok, el nacionalismo europeo a todo lo que da, y pues muchas gracias, Rogelio, por darnos esta pequeña introducción al universo del cálculo. Hay un colega tuyo, bueno, más o menos colega tuyo nuevo, que es MXRoach74 en el Twitter, no sé si lo conozcas, Sí, ¿cómo que no? está con la sección de ciencia, pues un colega tuyo también físico-matemáticas del Poli, ahí ya lo conoces, y bueno, ya está con nosotros. Y muchas gracias, Rogelio, por otra vez acercarnos al mundo de las matemáticas. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Ulises, Marta. Hasta la próxima. Y vámonos con un corte musical.